Buen día. En representación de la dirección y a nombre del doctor Rodolfo Zanella, les damos la más cordial bienvenida a este evento que ha preparado la Comisión para la Igualdad de Género del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología en conmemoración del 25N. El 25 de noviembre fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y año con año se invita a todos los países y organizaciones civiles a realizar actividades para sensibilizar a la comunidad sobre el problema de la violencia contra las mujeres. Por la importancia que tiene el erradicar este problema en todo ámbito de la sociedad, el ICAT se suma a las actividades del 25N a través de esta conferencia, en la cual la doctora Erlinda Montiel Sánchez, persona orientadora comunitaria del ICAT, nos hablará de la violencia de género y la ruta de atención a casos de violencia de género en la UNAM. La doctora María Erlinda Montiel Sánchez actualmente es la persona orientadora comunitaria del ICAT. En 2020 tomó su primer curso de capacitación como persona orientadora y en 2021, en el marco de la creación de la Coordinación de la Igualdad de Género CIGU, tomó una segunda capacitación. En 2020 tomó cursos impartidos por la CIGU. Entre los principales se pueden mencionar violencia de género, identidad de género, cambio, identidad de género en la UNAM, diversidad sexo-genérica. Cedo la palabra a la doctora Erlinda Montiel. Y muchísimas gracias, Ana, por la presentación. Bueno, pues ya tuve una buena presentación. Les voy a hablar sobre la violencia de género y la ruta de atención a casos de violencia de género en la UNAM. Bueno, sirva este foro para poder decirles que yo soy actualmente ya persona orientadora comunitaria. Nos dicen POCs, ¿no? Y bueno, ahí está mi correo electrónico. Tomé cursos de capacitación. Estos cursos de capacitación nos apoyaron para sensibilizarnos sobre los temas de la violencia de género. Nos apoyaron en el marco jurídico para resolver estos problemas de violencia de género y por supuesto que también pues nos ponen a disposición de la comunidad para poder resolver dudas, inquietudes y poder juntos empezar a trabajar sobre estas líneas que lo que queremos a final de cuentas es tener una UNAM libre de violencia, sensibilizar a la mayor cantidad de las personas de la comunidad universitaria. Y pues bueno, es el inicio oficial, ya ahora sí considerando la coordinación a la CIGO, en donde yo voy a trabajar como persona orientadora comunitaria. Entonces, en ese sentido, pues voy a hablarles de lo que es una persona orientadora comunitaria. ¿Qué hace una POC? Es una promotora institucional comunitaria de la igualdad sustantiva y prevención y erradicación de la violencia por razones de género. ¿Qué son? Pues en realidad somos integrantes de la comunidad universitaria de cada sector. Somos voluntarias. Nosotros admitimos el trabajar hacia esta dirección. Muchas veces es mucha capacitación, mucho trabajo, pero eso nos ayuda a sensibilizarnos sobre este tema, sobre esta problemática que es fundamental resolverla dentro de nuestra sociedad. Bueno, nos hemos convertido en primeros contactos para canalizar casos de violencia de género. Eso quiere decir que si tienes una duda, que si tienes una situación que podría meritar esta cuestión o verse como violencia de género, sin ningún problema, sin ningún idea o miedo, puedes venir a platicarlo conmigo. Y bueno, yo voy a servir como puente de comunicación directa entre mi comunidad y la Defensoría y la CIGU, ¿no? Somos personas universitarias con perspectiva de género y estamos siempre atentas a la igualdad de género dentro de la UNAM, dentro de nuestra institución. Y estaremos vinculadas para formar parte de las CINICs, ya sea como parte de ellas o solamente como invitados permanentes, y seremos capacitadas continuamente por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, la CIGU. Entonces, dentro de las actividades que nosotros hacemos, hay cosas que sí podemos hacer. Dentro de estas cosas que sí podemos hacer, tenemos conocimiento para manejar el estatuto de la Defensoría y el protocolo del subsistema jurídico.
Sabemos que la Defensoría Comunidad UNAM, todas las demás personas que no sean de la comunidad universitaria, podrán acudir a la unidad de apoyo jurídico. Eso quiere decir que nosotros vamos a apoyar a la comunidad universitaria. Sin embargo, si viniera alguien que fuera externo de la comunidad universitaria, pues lo único que podríamos apoyarlo es en una orientación y llevarlos hacia la unidad de apoyo jurídico de la UNAM. Somos el enlace o el puente de canalización entre la comunidad universitaria y la defensoría de las oficinas jurídicas de los planteles. Brindamos información sobre la ruta de atención de la defensoría a la oficina jurídica y canalizamos de inmediato a las usuarias que tengan alguna cuestión de situación de violencia de género. Podemos identificar a una persona en esta situación de que sea víctima de violencia de género. Realizamos una escucha activa, empática, ante la situación que se nos manifiesta. Debemos estar informadas de que existen procedimientos disciplinarios o de investigación administrativa y alternativos, que son actualmente las formas en las que se procede cuando existe una denuncia hacia una violencia de género. ¿Qué cosas no podemos hacer? No podemos solicitar información sobre los hechos que vive una persona, ni estar tratando de hacer el drama, ni tratando de recabar información. No, eso no nos compete a nosotros. Nosotros solamente escuchamos y brindamos la información de cuál sería el procedimiento. No podemos calificar, no podemos desestimar, no podemos dar una opinión personalizada sobre el problema que se está abordando. No podemos pedir detalles específicos sobre la problemática ni nombres para generar revictimización. No podemos revictimizar a las personas cuando están siendo atendidas. Por lo que a ellas, las personas, se les da el camino de que se pongan en contacto ya con una psicóloga, con una abogada y que puedan... Muchas gracias. Ok. No podemos externar juicios de valor sobre la situación. No podemos proporcionar ningún tipo de asesoría u orientación jurídica sobre los procedimientos formales. Y tampoco podemos señalar un resultado concreto. No podemos preguntar por el avance del caso o de un resultado. Tenemos siempre esta cuestión del principio de confidencialidad. Todo lo que nos llega a nosotras, todo lo que le llega a la persona orientadora comunitaria, pues queda bajo una seguridad muy bien cuidada. Guardamos eso como una fuerte, tenemos ese principio de confidencialidad. Y bueno, y pues es un trabajo arduo porque se lleva toda una capacitación, cursos que nos sensibilizan, que nos dan los lineamientos jurídicos, que a pesar de que nosotros no podemos resolver, tenemos que conocerlos, tenemos que establecer que hay posibilidad de resolver este tipo de situaciones de violencia de género y sobre todo dar el conocimiento, dar la visualización del problema que tenemos como violencia de género. Para esto, en la coordinación para la igualdad de género dentro de la UNAM, se creó la ruta de atención a casos de violencia de género y bueno, la SIGO se generó en el 2020 en una sesión en el marco del Día de la Mujer y bueno, y se dio el banderazo para que se abriera. Y a partir de ahí se reconstruyó todo lo que éramos como personas orientadoras, porque antes éramos solamente personas orientadoras. Teníamos otro tipo de actividades, ahora nos han dado un marco más estratégico como para poder comunicar, para poder difundir, para tener la capacidad de transmitir a nuestra comunidad todos estos temas que a veces vienen siendo complejos, complicados y que sin duda deberíamos de poder platicarlos. En esta situación, pues bueno, la ruta de atención a casos de violencia de género, pues es un protocolo, un procedimiento que se activa en el momento en el que ustedes se sienten violentados y que esa violencia es en específico una violencia de género y que son ustedes comunidad de la UNAM. Siempre y cuando ustedes quieran atender esta situación, nadie les va a obligar, nadie los va a acosar, nadie los va a discriminar, siempre se puede resolver la situación de violencia de género. ¿Cómo comienza? Bueno, ¿quién se encarga de atender la queja de violencia de género? Pues la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género,
Antes estaba muy vinculada a la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, y eso fue lo que cambió dentro de los lineamientos de la SIGU. Ahora va directamente a la Defensoría de los Derechos Universitarios. El primer paso es pedir orientación en el portal, ya sea por teléfono o en el portal, y entonces tú marcas 1 si es para derechos universitarios, si sientes que tus derechos universitarios fueron violentados, o marcas 2 para dar una queja o para pedir orientación sobre una cuestión de violencia de género. Entonces, inmediatamente el paso número 1, cuando ya estés decidido a iniciar esta queja, esta denuncia o esta orientación, solicitar esta orientación para resolver algún problema alrededor de violencia de género, pues es justamente llamando a estas líneas. Puedes venir conmigo si tú te sientes, no sé, indefenso o quieres que se te acompañe, que yo te puedo acompañar solamente a invitarte a que hagas estas llamadas o ir directamente a la defensoría, directamente con ellos, y ellos ya te canalizan, ¿no? El segundo paso es que ellos te van a poner en contacto con una psicóloga, ya sea por teléfono o directamente contigo, y te va a contestar y te va ya sea por teléfono, te va a contactar a través de un correo electrónico, te va a escuchar, te va a brindar atención, te va a dar contención, podrá canalizarte a un servicio especializado si es que lo requieres. Si quieres conocer procedimientos legales, te contactará inmediatamente con una abogada, y entonces, al momento de solicitar esta orientación, puedes pedir hablar directamente con una abogada si no quieres pasar por la cuestión el trato con la psicóloga, y directamente tú puedes ir a pedir este apoyo jurídico y hablar directamente con una abogada. Son abogadas, son psicólogas, obviamente en esta cuestión de ser sensibles hacia resolver los casos de violencia de género. Si son terceros, o sea que una persona está viendo un problema de violencia de género y es un tercero el que se da cuenta de esa agresión o de esa violencia, o de que la persona fue violentada y ella quiere meter la queja, sí lo puede hacer, sin duda, y puede dar información, puede ir a vincular el problema, la problemática, pide la orientación, y sin embargo, la Defensoría se pondrá en contacto de primera mano con la persona que ha sido violentada. Esto es porque la única que puede generar la queja, puede generar la denuncia, pues es la persona que ha sido violentada. Sí puede un tercero ir a pedir apoyo, sí puede un tercero ir a pedir una orientación, pero para poder hacer un procedimiento, ya sea alternativo, jurídico, administrativo, tiene que ser la persona violentada. En este caso, en la atención, la abogada te informará sobre todos los procedimientos al interior de la UNAM. Y esto depende del grado, que hoy lo vamos a ver, en lo que aconteció esta violencia de género. Si lo decides, la abogada y la psicóloga, juntas por separado, te ayudarán a escribir tu denuncia. Cuándo, dónde y cómo sucedieron los hechos, te apoyarán para que sea congruente, coherente, y pues se pueda presentar así como una queja, ¿no? Si así lo deseas, podrán acompañarte al Ministerio Público y presentar una denuncia de tu historia. Se advierten conductas que pueden ser consideradas, y se advierten conductas que pueden consideradas como un delito, ¿no? Entonces, que ya salgan de la resolución o de los procedimientos de la UNAM, entonces ellos te pueden acompañar directamente al Ministerio Público. Y como un cuarto paso, cuando tu historia esté lista, después de haber creado la historia o recreado la historia con la abogada, con la psicóloga, entonces la Defensoría remitirá la documentación a la autoridad, en donde se mandará la narrativa, un acta para acreditar tu identidad, peticiones tuyas para que la autoridad te informe del avance, y solicitudes de información. Es bien importante que quede bien claro que esto solamente lo vas a poder hacer si y solo tú lo decides. Si tú no lo decides, nadie te tiene que forzar, nadie te va a obligar, nadie te va a discriminar, nadie te va a decir nada. Es decisión propia hacer este procedimiento. Ya cuando llegas conmigo, pues yo te puedo apoyar, te puedo brindar este tipo de información sobre la ruta,
Te puedo decir, incluso yo te puedo acompañar a la defensoría cuando hagas tu cita por internet, yo te puedo acompañar y hasta ahí termino. O sea, ¿por qué? Porque yo nada más soy el puente que te voy a vincular con todo este procedimiento con la entidad adecuada, que en este caso es la Defensoría de los Derechos Universitarios, y en ese momento, pues entonces empieza el procedimiento. Y bueno, pues es importante que si no se tiene la confianza o si quieres ir directamente a la Defensoría, lo puedes hacer. Entonces, lo indicado es, inicias tu proceso, inicias tu ruta, tu procedimiento, contactando a la Defensoría. Entonces, ahí directamente te van a dar asesoría en línea, te van a dar protocolos, te van a dar procedimientos, y todo puede ser de que tú llegues con la abogada, y si, o sea, siempre es bajo tu propia autorización. O sea, no se puede proceder a nada más mientras tú no lo autorices. Entonces también podrás, pues, pedir en el dado caso que tú lo desees, pues orientación psicológica, te pueden apoyar y te lo van a dar dependiendo de cómo tú lo requieras, ¿no? Y bueno, pues eso sería en cuanto a la ruta de la atención de casos de violencia de género dentro de la UNAM. Es importantísimo saber que una persona orientadora, pues más allá que tratar de resolver un problema, pues siempre te va a vincular. Vamos a ser las creadoras de puentes, vamos a ser las creadoras de visualización de estos problemas de violencia de género. Podemos escuchar, podemos ser empáticas, pero nunca vamos a poder calificar. Entonces es bien importante que ustedes lo sepan, porque si en algún momento llegan a consultarme, pues no crean que yo les voy a resolver, no. Yo nada más les voy a apoyar, les voy a orientar en cuanto a algunos procedimientos que ustedes quieran en específico, pero yo no puedo calificar porque eso no me corresponde a mí. Lo que sí puedo hacer es con ustedes generar un plan de trabajo para que si ustedes tienen alguna inquietud sobre algún tema en específico o alguna situación, lo podamos trabajar dentro del instituto. Es bien importante que dentro del instituto empiece a haber esa sensibilidad de esta problemática. Muchas veces estos problemas de violencia de género, de violencia, pues ya los normalizamos y son parte de nuestra vida cotidiana. Y es eso en lo que tenemos que trabajar como instituto, en tratar de entender, de aceptar las problemáticas y por lo tanto encontrar en conjunto una forma de resolverlas. De tal forma que entonces yo voy a hablarles sobre la violencia de género. La violencia de género pues está constituida por dos palabras, violencia y género. Y entonces pues es aquí en donde yo les voy a hablar un poco más de lo que es la violencia. Así lo saqué tal cual de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, también lo tiene la OMS. Y la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo. O sea, si nosotros podemos ser violentos con nosotros mismos, una persona, un grupo, una comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, muerte, privación o mal desarrollo. Entonces, ¿de dónde surge esta cuestión de la violencia? La violencia surge por la cuestión de organización jerárquica. Cuando empezamos a tener un jerarca, un líder, un jefe, y si nosotros, y el jefe como para poder tener control de la población, tener control de la gente, pues empieza a ejercer o a hacer uso de cuestiones físicas violentas o de cuestiones psicológicas, ¿no? Para poder tener un control. Entonces, la violencia en realidad es un fenómeno multifacético que afecta a todas las personas. No podemos decir que la violencia es exclusiva de las mujeres. Vivimos en una sociedad que es violenta. Los mexicanos, de naturaleza, no sé, puede ser que por ahí tengamos algún gen, no lo sé, pero somos violentos. Nuestra misma familia es violenta, ¿no? Cuando uno mira los TikToks y observa los TikToks y dicen la mamá aventando la chancla, digo, pero eso es violencia hacia el hijo, ¿no? Y a nosotros nos parece algo divertido, nos parece algo que sucede comúnmente, pero que es algo que no debería de suceder. Nosotros mismos nos violentamos en el momento en el que nos autocriticamos y en el momento en el que nos descalificamos hacia nosotros y estamos siendo violentos hacia nosotros.
Entonces esas cosas que nosotros normalizamos cotidianamente y que ya no las visualizamos, son las que necesitamos aprender a resolver, a visualizar. Muchas veces van a ser complejas, muchas veces van a ser difíciles, pero en esta formación de la sociedad, en donde estamos inmersos todos, hablar de la violencia, pues tendríamos que hablar que son mayormente afectadas las mujeres y las niñas. ¿Por qué? Pues porque esta cuestión jerárquica de crear una sociedad patriarcal, pues entonces hace que las mujeres y las niñas quedemos en un segundo nivel, en donde obviamente vamos a ser violentadas, obviamente por una cuestión jerárquica, ¿no? Entonces, esta cuestión de la violencia constituye una forma también de discriminación. Entonces, no nada más es la violencia que yo miro y que yo percibo, sino que también la violencia se transforma en una forma de discriminar a la gente. Y entonces, pues para allá voy un poco, la violencia pues es una conducta intencionada, mientras que la discriminación es una conducta que a lo mejor no es discriminada, pero que ya empieza a vislumbrar un trato desigual, no justificado. La violencia siempre va a ejercer va a tener un ejercicio abusivo del poder. Yo tengo el poder, entonces yo lo puedo hacer, yo lo ejerzo, y entonces yo tengo el poder de hacer tal o cual situación, porque yo estoy en un nivel jerárquico. Cuando hay esta discriminación, aquí no es objetiva ni es razonable. O sea, cuando lo discriminas, ya lo normalizas y ya ni siquiera te das cuenta, y entonces estás haciendo una discriminación hacia una dirección específica. La violencia tiene como objetivo suprimir o dominar a la persona, mientras que la discriminación tiene objetivo eliminar, suprimir el acceso, el ejercicio a un derecho. La violencia genera un daño y la violencia genera consecuencias. La discriminación interviene una situación, una condición, una situación social, pueden ser migrantes, discapacidades y puede ser sobre todo género. Entonces es bien interesante poder distinguir qué es la violencia y qué es la discriminación. Muchas veces la violencia que dices, bueno, me están gritando, me están agrediendo, me están golpeando, tú lo visualizas, lo sientes, pero fíjense que la discriminación, que es como decir el modo adaptado o adoptado por la sociedad para cubrir esa violencia, pues también ya se normaliza. Y entonces discriminamos, ay, no, 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 pobrecita, es mujer, ay, no, no, es que, ¿cómo crees? No va a poder. Entonces, y ya son cuestiones que a lo mejor dices, no es violencia, pero ya lo estás apantallando, ya lo estás ocultando con esa cuestión de discriminación, y a lo mejor esa discriminación ni siquiera la estás haciendo consciente, sino ya es un resultado de que la sociedad ha normalizado todas estas violencias y que pues que ya no las visualizamos. Y que justamente para eso a nosotras como personas orientadoras comunitarias nos han capacitado, nos han sensibilizado para transmitirles a ustedes esta preocupación que se tiene al fondo de la comunidad universitaria. Porque en realidad es una preocupación de tratar de resolver estas situaciones. Y la primera instancia es, si no lo visualizo, pues entonces no lo atiendo. Si yo no me siento mal no sé, si yo no me siento con un dolor, o si yo no me siento con calentura, o si yo no me siento con un padecimiento, con algo, me siento mal, yo no voy al doctor. Así es como a nosotros nos educaron. Y en realidad eso es lo que debemos de evitar. Debemos de empezar a percibir, debemos de empezar a visualizar y debemos de empezar a resolver. En el momento en que visualizamos un problema, en ese momento empezamos a resolver. Y bueno, y la siguiente palabra, género. Género me ha costado demasiado trabajo entenderla. Uno pensaría que género se refiere a la cuestión de si es hombre o es mujer. No. Género es una clasificación específica que nos da un atributo social, histórico, cultural. Quiere decir que tú naces niña y te insertas a la sociedad siendo niña. Y entonces las actividades que tú vas a realizar son de niña. Y de hecho nacen desde el momento en el que naces, te ponen de rosa o te ponen de tus moñitos.
Y en ese momento ya te están indicando trabajo dentro de la sociedad, pues justamente es, pues ser niña, o sea, tu trabajo y tu género y tu forma de insertarte dentro de la sociedad, pues es justamente dependiendo de tu sexo, que si eres hombre o eres mujer, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, género es una palabra bastante amplia. Género, pues podemos tener género musical, podemos tener género en telas, por ejemplo, podemos tener géneros de pintura. O sea, género es una clasificación y nace desde la perspectiva, o sea, matemáticamente desde un punto de la perspectiva hacia donde lo mires. Entonces, la palabra género se crea a partir de la perspectiva de la gente que tiene el poder. Entonces, eso es lo que se tiene que evitar. Entonces, por eso, cuando dicen todas, todos, todes, no es hacia la cuestión biológica, sino es hacia la cuestión de género. Es tratar de romper este esquema que nos brindaron desde que éramos pequeños a las cuestiones de género, ¿no? Entonces, género se utiliza para referirse a las características, estereotipos, que social y culturalmente se consideran identificadas como masculinas y femeninas. Dichas características pueden abarcar desde las funciones que se le han asignado a uno u otro sexo. Proveer, cuidar. Si eres hombre, tú trabajas, si eres mujer, tú lavas los trastes, ¿no? Te quedas en casa. Las actitudes que se le imputan, racionalidad, fortaleza, asertividad, contra la emotividad, solidaridad, paciencia, hasta las formas de vestir, caminar, hablar, pensar y relacionarse. Entonces, pues sí, es bastante interesante saber que esta cuestión de género exclusivamente está asignada por la sociedad. Te define, tú por ser mujer, la sociedad te va a definir qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, tener una violencia de género, pues es justamente, en forma explícita, es una violencia hacia si eres una mujer o si eres un hombre, ¿no? En cuanto a tu actitud dentro de la sociedad. Ay, mira, ya está, ya no está, ya salió a trabajar, ya no está cuidando a sus hijos. Y entonces en ese momento empieza una discriminación, que es una violencia y es una violencia de género, porque es una mujer que sale a trabajar. Entonces es bastante complejo entender este tipo de violencia, porque uno pensaría, es que género, eres hombre o mujer, hay dos géneros, en realidad no debería de existir el género. En realidad, la palabra género no debería de existir. Somos seres humanos, somos con las mismas competencias, respetamos nuestras diferencias y podríamos trabajar hacia un mismo camino, ¿no? Pero bueno, eso es, falta mucho para eso. Tendríamos que entender todas estas cosas y visualizarlas, ¿no? Y bueno, ¿de qué hablamos dentro de la cuestión académica cuando decimos violencia de género? Aquí abajo les muestro unos dibujitos, ¿no? Y aquí tengo una flechita, y entonces la flecha más clara, pues podría mostrar violencia que es cotidiana, y a partir de este rango para acá, pues podemos tener violencia que ya es violencia ya categorizada, ¿no? Entonces, podemos decir que violencia de género son piropos o insinuaciones. Piropos e insinuaciones que se le hace a una persona y que la incomodan. También chistes y comentarios misóginos o bromas hirientes relacionadas al género. Todo eso es violencia de género. Y quizás nosotros en algún momento hemos participado de esa violencia de género y no nos dimos cuenta. Entonces estamos en el camino de tratar de visualizar y tratar de resolver esta problemática. También hay discriminación por orientación sexual. Y es que estamos dentro de una sociedad que se dice machista, patriarca, y que todas esas orientaciones sexuales que no corresponden a las que ya conocemos, pues son discriminadas y entonces por lo tanto reciben violencia y también son violencia de género. Entonces hay que tener tolerancia, hay que respetar. Dentro de este ámbito académico yo considero que tenemos gente que acepta, que entiende toda esta problemática y que está susceptible a poder aprender, porque somos gente que aprende, somos personas académicas que estamos día con día aprendiendo cosas. Algo que se ha puesto demasiado de moda es esto de ridiculizar o denigrar mediante las redes sociales, ¿no? Y el sexting o sexteo, ¿no? Que se puso mucho de moda y que actualmente ya hay una ley para evitarlo y que se puede denunciar, pues sí también es una violencia de género.
Y pues ya las más graves, que son las que visualizábamos, violencia física, como es el acoso, tocamientos y violación, esos ya son violencias de género más graves, son violencias de género que sí se necesitan resolver ya mediante una cuestión jurídica. Entonces, bueno, pues aquí yo les dejo una revisión de pequeñas cosas o de pequeñas formas de visualizar la violencia, ¿no? Entonces, es algo triste, es algo difícil de transmitir a veces, pero que tenemos que empezarlo a hacer, o sea, tenemos que quitarnos el miedo a poder hablar de estas situaciones, porque en realidad, mientras más nos guardemos estos problemas, menos se resuelve el problema. Y crece, y crece, y crece, y después tratar de llegar a una resolución va a ser más difícil, va a ser más complicada hacia esta situación. Entonces, bueno, la violencia de género, ya como conclusión, pues es justamente la violencia que se ejerce hacia una persona por ser hombre, por ser mujer, o por su orientación sexual. Algunos datos cuantitativos de la UNAM. Esto es algo que a mí me gusta, ¿no? Porque dada esta situación, pues obviamente hay una importancia simbólica. ¿Cuál es esa importancia simbólica? Y es simbólica porque, bueno, vaya, no nada más es reconocer que es un problema dentro de la UNAM, y es un problema con una prioridad importante dentro de la UNAM. O sea, es reconocer que el problema existe, está aquí. En el momento en el que se reconoce el problema, en ese momento vamos a tener que resolverlo, ¿no? En ese momento, pues, se tiene que generar protocolos, por eso se crea la Coordinación de Igualdad de Género en la UNAM. También hay un posicionamiento de las personas en situación de víctima en un plano de reconocimiento de sus necesidades y accesos a procedimientos. O sea, se reconoce a la persona que padece o que ha sido víctima de este tipo de violencia y se le va a apoyar, se le va a brindar todo el apoyo, se le va a acompañar y pues se le va a tratar de resolver. Obviamente la estructura de la UNAM es una estructura compleja, es una estructura con muchos esquemas, con muchos estadios, con muchos niveles, y es complejo generar estos procedimientos lo más rápidos posibles. Sin embargo, si la persona está ya de acuerdo, la persona ya está decidida en iniciar un procedimiento, la UNAM, la SIGU, la Defensoría, la va a acompañar. Importancia operacional. Se va a tratar de asegurar el tratamiento diferenciado y especializado en los casos de violencia de género dentro de la UNAM. Se va a profesionalizar a las y los operadores jurídicos de los procedimientos. Y se va a garantizar una atención integral a las personas en situación de víctima. Entonces, no crean que porque ya ya me sentí víctima, ya me sentí violentada, voy a generar un procedimiento y después se te va a discriminar. No, no tiene que pasar eso. Se tiene que visualizar la problemática para poderla resolver. Y una de las cosas importantes dentro de la UNAM es que se está reconociendo que tenemos este problema dentro de nuestro ámbito académico. Y bueno, datos generales, ¿no? Casos atendidos en el marco de la implementación del protocolo del 29 de agosto del 2016 al 29 de febrero de 2020, 1,350 quejas presentadas, 32.1 presentadas por mes en un periodo de 42 meses, 1,182 personas agresoras, 1,035 procedimientos de sanción iniciados por la UNAM, restando personas no identificadas, personas externas y declaraciones con elementos para proceder, con declaraciones de no elementos para iniciar procedimiento. Entonces eso quiere decir que ya se está iniciando, la gente está acudiendo a pedir orientación, a levantar una queja, a pedir un apoyo, y pues eso es importante, ¿no? Porque entonces estás aceptando que tenemos el problema y que como comunidad caminamos para tratar de resolverlo. Casos de violencia de género referidos por periodo de informe, fíjense que es bien interesante. Desde el 2017, 26 de agosto al 12 de junio del 2017, pues tenían pocos casos, ¿no? De 0 a 20, y ya para el 13 de junio del 2017-2018 crecieron un poco, pero a raíz de que se empieza a aceptar esta problemática, a que se empieza a difundir todas estas cosas que se pueden apoyar a la gente en cuestión de víctima, pues entonces se empieza a ver más denuncias en cuestión de violencia de género.
de tal forma que para el 8 de junio del 2019 al 21 de agosto del 2020, pues ya hay alrededor de 45 denuncias exclusivamente de violencia de género. Y bueno, ya se podría tratar de hablar en entidades. En realidad hay entidades que no han hecho ninguna denuncia, hay entidades que tienen muchísimas denuncias, pero es por la misma naturaleza de la comunidad del instituto. Entonces, bueno, estos serían datos interesantes. Quiere decir que se están realizando cosas, se están revisando procedimientos. Yo entré en el 2019 como persona, yo vi la convocatoria en el 2019. En el 2018 empezaron, en el 2019 la vi, y fue en el 2020 que me animé. Dije, bueno, ya me voy a hacer un tiempecito, porque dice ahí que tenía que tomar un curso de capacitación y después que me iban a hacer una evaluación. Dije, bueno, va, me meto como persona orientadora. Y era para poder yo también entender este tema, esta problemática y cómo la puede resolver la UNAM. Porque, por ejemplo, puedes decir, voy a poner un tendedero, voy a poner un buzón de quejas, pero en realidad no lo estás resolviendo. O sea, poner un tendedero está bien, o sea, estás informando, estás socializando que estás inconforme, pero para que en realidad exista un procedimiento, tú tienes que iniciarlo. La persona violentada lo tiene que iniciar y lo tiene ¿cómo se llama? Pedir la orientación, pedir el apoyo en la defensoría. Entonces, justamente eso es algo importante. Y bueno, ya en el 2021 viene la coordinación, cambia varias actividades de las personas orientadoras, nos reestructuran la forma en la que somos incluidas dentro de toda esta herramienta para poder resolver estos problemas de violencia de género, y pues nos dan otra vez capacitación. Entonces, una de las cosas que nosotros sí le pedimos a la CIGU es capacítanos, necesitamos capacitación para hablar correctamente con inclusión de género, queremos saber más sobre la violencia de género, queremos saber más sobre cómo ser empáticos hacia estas situaciones. Incluso necesitamos nosotros mismos como personas orientadoras pues tener una especie de fuga de hablar en la cuestión psicológica, porque no podemos decir nada. Somos un baúl en el que nos van a entrar las denuncias y nosotros vamos a cerrar y los vamos a acompañar. O sea, los vamos a orientar y les vamos a ayudar a dar los primeros pasos y ustedes van a seguir solos en la cuestión de llegar a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y bueno, y pues quise presentarme como persona orientadora del ICAT en el marco del 25N, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, es un evento que junto con la Comisión de Igualdad de Género, pues que se armó. Yo como persona orientadora puedo plantear un plan de trabajo hacia traer charlas, en la dirección que ustedes tengan inquietud, ¿no? Si ustedes vienen y me dicen, oye, Linda, una charla, no sé, para masculinidades, para saber qué es micromachismo, yo lo puedo armar y siempre me voy a apoyar, siempre me voy a reforzar con la comisión. Quizá yo no sea parte formal de la comisión, soy persona invitada dentro de la comisión del ICAT, pero siempre voy a trabajar en conjunto con la comisión. Entonces, eso es algo bien interesante, bien importante. Y bueno, dentro de este marco, el 25 de noviembre de 1960, ¿por qué lo celebramos? Pues porque las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas. Su único crimen fue haber luchado por sus derechos contra el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en 1930-1961. Se visualizó, resulta que se visualizó mucho este problema, y por esa razón, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en la resolución 4810 para la eliminación de la violencia contra la mujer. Se define este tipo de violencia como todo acto de violencia basado en la pertinencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Por lo tanto, en consecuencia, para respaldar esta problemática, se da la decisión en 1999 por la Asamblea General
de proclamar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces es interesante este dato, porque justamente vamos a ver marchas, vamos a criticar, vamos a quejarnos, y en realidad lo que estamos haciendo es, pues, no aceptar que en realidad sí tenemos un problema. El problema se está manifestando. Entonces es interesante, es importante que se visualice y que podamos juntos construir un puente para poder trabajar, para tener herramientas, para poder eliminar la violencia contra la mujer y contra todo ser humano, por supuesto. Entonces, bueno, gracias por su atención y pues preguntas, si tienen preguntas. Gracias, doctora Erlinda. Nos están comentando en el chat de YouTube que pues este es un muy buen tema, que es bastante interesante. Lulú y Droscos nos dicen que, bueno, bastante interesante este tema. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, alguna reflexión? Nicole quiere hacer una pregunta. Sí, correcto, gracias. Muy interesante la plática, muchas gracias. Yo formo parte de la Comisión de Género, por parte de una dependencia administrativa, y algo que se ha comentado son estas prácticas jerárquicas, ¿no? Sobre todo, o sea, no tanto de cuestiones de acoso sexual ni nada de eso, sino pues manejo de poder y cuestiones así. Pero lo he notado algo generalizado, o sea, se comenta entre normalmente mujeres, ¿no? Gente que lleva trayectos muy largos administrativos dentro de la UNAM, y mi sensación, yo soy de más reciente ingreso, es que pues sí, todos padecemos lo mismo, son prácticas, ¿no? Ya muy arraigadas, pero todos tienen temor de denunciar por las posibles represalias, ¿no? O sea, finalmente, o sea, uno tiene que denunciar y igual y empieza como anónimo, pero pues luego, ¿qué procede? O sea, finalmente uno tendría que aportar elementos, o sea, como bien dice, si no se levanta la voz, o sea, es una cosa quejarse anónimamente, ¿no? Poniendo pancartas y cosas en redes sociales y demás, pero eso no va a llevar a ningún cambio. No. Sí, justamente no va a llevar a ningún cambio. Lo que se tiene que hacer es, pues sí, o sea, es como armarse de valor y crear y hacer tu denuncia formal. O sea, es como cuando te asaltan en la calle y tú vas y te quejas con tu padre, con tu madre, me asaltaron, te dicen, ay, pobrecito, te revictimizan, pero no resolviste nada. El asaltante está libre. Si tú no lo visualizas, si tú no haces una queja formal, no se puede empezar a atender todos estos problemas. Entonces, incluso contigo misma, ¿no? O sea, uno piensa, dice, bueno, es que tengo miedo, entonces por eso te dan el contacto con la psicóloga, y la psicóloga te da contención, te da control y te da calma. ¿Para qué? Para que tú puedas estructurar correctamente todo lo que sucedió. ¿Por qué? Pues obviamente si uno ha sido víctima de una situación de violencia, pues obviamente tienes toda la sensación y situación y ¿cómo se llama? La emotividad de lo que pasó. Entonces sí necesitas una contención, sí necesitas respirar, ¿no? Como le digo a mi hijo cuando está haciendo un berrinche, respira y después piensa. ¿Por qué? Porque si no, entonces no podemos tener esa decisión de hacer las cosas. Entonces sí, justamente, lamentablemente se visualiza, pero no se va a poder resolver. Y no se va a poder resolver mientras no se haga un procedimiento formal. Y esa es la situación. O sea, la vas a visualizar, a lo mejor van a ir a ver nombres y se va a hacer toda una revuelta, pero no ahí está bien, o sea, la situación es buena, se está visualizando, se está viendo que hay una problemática, pero no se está resolviendo. Incluso puede llegar a tener mayor violencia. Entonces eso es algo que sí se tendría que hacer, ¿no? O sea, yo creo que ahorita la ruta, como se tiene, yo creo que es más accesible. Tú vas directamente a la defensoría
y tú ya hablas, tú ya dices, pero tú ya vas como persona que quieres atender ese problema, ¿no? Entonces sí, y pues sí, esta situación en el momento en el que se inicia el procedimiento, pues la UNAM, la Defensoría te va a acompañar y pues te va a apoyar en esa situación. Bueno, nada más pregunta de seguimiento porque no veo más manos. En ese sentido, o sea, también el temor, o sea, aparte de amarse de valor, es qué elementos se piden, porque normalmente este tipo de violencias pues no se llevan a cabo frente a testigos, pues, ¿no? No, Entonces, no. para que de veras la víctima siente que sí hay algún, pues, reparo, aunque sea emocional del daño, por lo menos haber podido señalar y llevar a cabo, o sea, qué tipo de pruebas entonces piden o elementos, Eso yo porque ya no siempre es lo sé. eso, Sí, de esas preguntar partes, cuestionar a la víctima, pues, ¿no? Sí, esas partes yo ya no las sé, esas uh-huh, partes ya son muy específicas, ya salen fuera yeah. de mi conocimiento, de mi capacidad. Lo único que yo sí sé es que invito, ¿no? Si alguien se siente con la necesidad de acudir a este tipo de estadio a la Defensoría, sería interesante. ¿Por qué? Porque no nada más te van a ayudar a generar una denuncia, sino te van a orientar. Entonces, en esa orientación, pues ahí es en donde, ahí en la Defensoría es donde tú puedes hacer todas las preguntas. Y en ese momento decides, ¿doy el paso o no doy el paso? Entonces, siempre tú lo vas a decidir, o sea, no lo decide, no te van a obligar, no te van a discriminar, no van a salir tus datos, todo lo que digas queda en forma confidencial. Pero la decisión es de la persona. O sea, yo no la voy a obligar, la Defensoría no la va a obligar, se les va a acompañar, se les va a orientar, nada más. De acuerdo, gracias. De que Bueno, a mí me gustaría preguntar, doctora Erlinda, ¿dónde podemos encontrar un directorio de personas orientadoras de la UNAM? Y la otra es, si cualquier persona puede ser persona orientadora, independientemente de su género, cualquiera, ¿qué requisitos tendría que cumplir alguna persona de la comunidad universitaria interesada en fungir con este papel? Sí, gracias por la pregunta, Ana. Sí, justamente en la página de la CIGU, de la Coordinación de la Igualdad de Género, ahí viene diferentes, ¿cómo se llama? Títulos, y dentro de ellos aparece uno que se llama POX. Tú le pones POX y abajito viene la agenda, y de la agenda tú ya sacas un PDF en donde vienen todas las orientadoras comunitarias de todos los institutos de la UNAM. Y sí pueden ser orientadoras académicas, estudiantes, aunque a los estudiantes, pues en un tiempo más corto, generalmente ahorita no se les está abriendo este panorama, porque como apenas nos están capacitando, cambió toda la estructura, pues entonces, como las estudiantes tienen periodos cortos dentro de la UNAM, entonces van cambiando sus estados, no es como que un académico que ya es permanente dentro de la UNAM. Entonces, sí se les puede brindar capacitación, sí, de hecho se les está pensando incluir dentro de esta figura, y sí puede ser cualquier persona, puede ser un administrativo, puede ser un académico, un investigador, un técnico académico, ¿sí? Cualquier persona interesada, ¿cómo fue que yo me hice persona orientadora? Salió la convocatoria en la Gaceta, de la Gaceta salen ahí los requisitos, te inscribes, y de ahí te dan cursos y después al final te hacen examen teórico experimental, o sea, te hacen ahí que resuelvas algún problema y te dan, te piden conceptos sobre la cuestión de persona orientadora. Si se dan cuenta, persona orientadora, pues es algo difícil, porque ves el caso y lo tienes que ayudar a brincar. Entonces, pero no lo resolvemos, ni damos seguimiento, ni damos procedimientos. Entonces, todo eso. ¿Y cuál era la otra? Esas preguntas eran, me parece que Paola tiene también, levantó la mano. Tengo una pregunta desde el canal de YouTube. RR nos pregunta dónde puedo obtener más información sobre el tema de igualdad de género. Y una pregunta de manera personal. ¿La violencia solamente se ejerce en género y es a lo que ustedes están abocados a orientarnos? ¿O puede ser violencia de hombre a hombre o de mujer a mujer en el ámbito laboral o en el ámbito... Es que eso es violencia de género.
Es que violencia de un hombre Sí. contra un hombre es de género, de una mujer contra Ok. una mujer es de género. Por el mero hecho de ser mujer, mujer, hombre, hombre, no importa. O sea, es violencia de género. Sobre todo si se refiere más a cuestiones sexuales, ¿no? Entonces eso es cuando está más en esa situación. Puede haber otro tipo de violencia, ¿no? Violencia psicológica, violencia, ¿cómo se llama? De administrativo, de trabajo, ¿no? Pero bueno, ya esa es otra situación dentro de ámbitos de trabajo. En este caso, pues sí estamos muy enfocados a la violencia de género, que es la que queremos visualizar, pero sí, efectivamente, hay muchos tipos de violencia, ¿no? Hay muchísimos tipos de violencia. Y un hombre puede generar violencia de género a otro hombre. Entonces, eso no es cierto que nada más va sobre una sola dirección. Hombre, mujer, no. Una mujer puede ejercer violencia de género sobre otra mujer. Entonces, eso es importante aclararlo. Y pues sí, igual lo mismo, métete a la página de la SIGU y hay muchísimas cosas de información, recursos que te brinda la SIGU. Yara tiene levantada la mano. Muchas gracias, doctora Linda, por su presentación. Justamente identificando que el papel como persona orientadora, que es más bien no resolver algún tipo de denuncia, no simplemente orientarnos, me parece que es un papel fundamental como para buscar la prevención, ¿no? Pensando en la comunidad del ICAT, yo creo que todos en algún momento, todos y todas hemos estado en algún momento donde se ha ejercido algún tipo de violencia y nadie nos damos cuenta, ¿no? Hasta que nos vas explicando que incluso hasta cuando la mamá lanza la chancla, pues todo el mundo hasta se ríe de, uy, no le atinaste o lo que sea, y lo vemos como algo ya natural, algo que sucede. Entonces, como comunidad ICAT, ¿qué podríamos hacer para empezar a sensibilizar y decir, bueno, hagamos un alto, hay que analizar esto, es importante y reaprender, ¿no? Porque de pronto pensamos que la violencia de género es exclusivamente contra la mujer. Ciertamente las estadísticas indican que somos la población que tiene más vulnerabilidad y, bueno, históricamente por cómo se han desarrollado las cosas en nuestra sociedad, pero también puede ser en todos los diferentes géneros, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, pues sí, justamente como tú lo dices, esta violencia de género, pues muchas veces la normalizamos, ¿no? Hablan de los micromachismos, en donde dicen, bueno, te abro la puerta del carro, y muchos dicen, no, bueno, es que es galantería, pues es educado, y lo que no saben es que eso es una connotación de micromachismo, te abro la puerta porque no puedes abrirla. Entonces, desde esas cuestiones que uno cotidianamente, hasta como mujer, dices, ay, qué bueno, me abrió la puerta del carro o la puerta para salir, pueden mostrarse como micromachismos. Entonces, es bien interesante esa parte porque pues son cosas que visualizamos y que no visualizamos. Entonces, yo creo que dentro del ICAT, si hay alguien que tiene algún interés, alguna inquietud, alguna duda, pues se pueden programar charlas, se pueden hacer, no sé, actividades, pues no sé, a lo mejor voy a hablar libremente de mi problemática por el ser mujer y ser académica, ¿no? Sin meterme en la cuestión de investigación, ¿no? Sin hablar ya de mi tema de investigación o de mi carrera como académica, sino más bien cómo me fue durante mi carrera académica, ¿no? Entonces, y tener una mesa en donde podamos hablar sin ningún temor a ser criticado, discriminado o violentado. Yo creo que el ICAT es una comunidad pequeña, es una comunidad, pues sí, que a veces no le gusta ser tan participativa, tenemos que incitarlos a participar y pues eso es un trabajo que a nosotros nos va a tocar. Y yo creo que sería interesante que si alguien de la comunidad está interesado en algún tema particular, en alguna dinámica particular, pues que venga ya sea con la comisión o conmigo y pues se puede planificar, o sea, se puede hacer una actividad o se puede hacer algo dentro de la línea que quieren, de lo que quieren hablar o de lo que quieren decir o de lo que quieren resolver, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando a mí me definieron que era violencia, dije, wow,
A lo mejor yo he sido violenta muchas veces, pero también me han violentado muchas veces y yo no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, es muy interesante esa parte, porque como unidad deberíamos de trabajar juntos. Es algo que nos toca a nosotros como comunidad, todos con el mismo piso, o sea, no pensando en que va a haber una jerarquía, sino todos trabajando en el mismo nivel y pensando con la misma disyuntiva, qué es lo que quiero aprender en esa dirección del tema, ¿no? ¿Qué quiero resolver en esa dirección? Pero sí necesitaríamos ese apoyo, ¿no? Que nos retroalimente. Eso es lo que necesitamos, que nos retroalimente la comunidad. Es que justamente bajo este comentario que mencionas de nuestra comunidad del ICAT, yo he percibido que de pronto dicen, bueno, yo no sé entonces en qué posición colocarme, porque yo tengo la educación de, por cortesía, ceder el paso o abrir la puerta. Y entonces yo ya no sé si hacerlo o no, porque no se vayan a ofender, ¿no? En mi caso muy personal, a mí sí me gusta que me abran la puerta y la puedo abrir perfecto, pero me gusta recibir esa cortesía. Y entonces de pronto dicen, bueno, es que no quiero como violentar a nadie y no quiero parecer grosero, pero entra como una parte de conflicto, ¿no? Y otra cosa que también identifico es que, o sea, siento que interés por sí mismo no lo va a haber, porque la verdad es que todos siempre queremos estar en nuestra zona de confort y decir, así estoy, así he estado y así estoy bien, pero más bien es hacer como sensible de decir, bueno, en una de esas, el chiste que yo acabo de decir con respecto a la manera en la que se viste mi compañero, mi compañera, pues ahora resulta que es violencia, pero si nadie me lo dice, no lo voy a hacer consciente. Entonces yo creo que sí es un reto muy grande para nuestra comunidad el fomentar esta conciencia, porque por interés de, yo voy a ver que son realmente muy pocas las personas que lo van a hacer desde esa perspectiva, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Y yo también pensando en esa dirección, pues a lo mejor lo que sí voy a tratar de hacer es ponerme en contacto con la gente de cómputo, con Aletia, con Karen, para ver si podemos hacer una página y hacer un buzón. Y lo que sí voy a proponer es en algún momento, si hay un tema en específico, ponerles una terna de temas y que ustedes voten por un tema y ya entonces armar algún evento o alguna charla con gente especializada del área, de que podamos aprender, ¿no? O sea, entre más empecemos a escuchar, entre más empecemos a meternos en este tema, pues más fácil va a ser para nosotros tratar de ubicar nuestra problemática. ¿Por qué? Pues porque justamente eso, ¿no? Yo soy de las personas que corro a abrir la puerta, pero porque yo soy hija mayor, ¿no? Entonces me toca siempre ir a ayudar, ¿no? He notado que cuando de repente me quieren abrir, bueno, digo, bueno, gracias, ¿no? Como en la misma situación. Pero cuando ya te empiezan a hablar de esta situación, no, es que a lo mejor te están diciendo que tú no puedes y todo eso, pues sí son cosas, por eso se llaman micromachismos. Son cosas así como que muy, muy escondidas y que tú no sabes, no las podrías entender si en realidad no sabes el trasfondo de todo esto. Entonces, como entidad, como instituto, yo creo que lo que podríamos hacer es ponernos en común acuerdo de cómo nos visualizamos como instituto. O sea, somos un poco apáticos, a veces no nos gusta salirnos, como tú bien lo dices, de nuestra zona de confort y trabajar extra, pues a veces es invertir tiempo que a lo mejor no voy a dormir más horas, no voy a tener tiempo libre los fines de semana, pero que yo creo que es benéfico para el instituto. Yo creo que es benéfico porque nos puede ayudar a resolver problemas que a lo mejor pensábamos que no existían y que sí existen y que ahora podemos visualizarlos y que por lo tanto ahora podemos llegar a tener una forma de solucionarlos. Pero es eso, si no lo visualizas, si no visualizas que hay una problemática, pues entonces no tenemos por qué trabajar en esta dirección, ¿no? Entonces, el problema es visualizar qué es lo que necesitamos, ¿no? Y muchas veces Gracias. eso nos cuesta mucho trabajo. Sí. Ahora, permítame compartirle, doctora Erlinda, los comentarios que nos están llegando de YouTube. Nos comenta Beatriz García que agradece el esfuerzo y compromiso de la comisión y el tratamiento abierto de los temas. Es fundamental que nos formemos y comprendamos al respecto. Eduardo Vega pregunta que cuando uno es testigo de un acto de violencia, ¿qué debe hacer? ¿Convencer a la víctima, expresar la situación a la orientadora?
Y también nos pregunta si es violencia de género cuando la mamá lanza la chancla o es de autoridad. Es violencia de autoridad, sí, porque se lo lanzan a la niña y el niño, se lo lanzan a su hijo, ¿no? Entonces es una violencia por autoridad, justamente. Es un ejemplo de violencia que nosotros ya normalizamos, ¿no? Y sí es una violencia, porque estamos violentando al niño. No haces caso, no obedeces, no te callas, te golpeo. Entonces sí es una violencia. No, no de género, pero sí es una violencia. Ok, y en cuanto a la otra pregunta. Y a la pregunta que de Eduardo, cuando uno es testigo de alguna cuestión de violencia de género, pues uno puede primero preguntarle a la que fue víctima o al que fue víctima, en el caso de que no se sienta capaz, preguntarle si uno puede hacer la declaración en lugar de la persona, y si es así, entonces sigue el mismo camino, va a la defensoría, tiene que decir que él fue testigo, y en ese momento se le empieza a brindar la atención por la abogada, por la psicóloga, y lo que sí es cierto es que en algún momento se le va a hacer contacto directo con la persona que fue afectada. Entonces, pero sí, definitivamente, la persona, un tercero que dio un caso de violencia de género, sí puede ir a la defensoría a pedir una orientación, a levantar una queja y pues sí, a denunciarlo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias. Beatriz también nos comenta, nos propone que si dentro de las primeras charlas se puede tratar el tema de micromachismos, nos está haciendo esta Por propuesta. supuesto. Y Sí. nos preguntan también en YouTube, dice que qué pasa en el caso de que una mujer u hombre se aprovechen del anonimato para hacer denuncias falsas con el fin de perjudicar a una persona. Eso también está bastante bien, ¿cómo se llama? Estudiado, bastante bien seguido. Ya hay un procedimiento, como lo decía Nicole, que lo decía muy bien, es que tienes que dar pruebas, tienes que verificar efectivamente. O sea, se hace pues todo un estudio, ¿no? Todo un seguimiento del procedimiento. Y si en algún caso se llegan a ver inconsistencias, pues entonces también se llega a quitar la denuncia, ¿no? Entonces, el problema es que el problema ya se hizo, o sea, la denuncia ya se hizo y pues ya depende de las personas que están alrededor de la misma persona en ser una contención para la persona que fue denunciada sin ser cierta la denuncia, ¿no? Entonces, pero sí, ya también hay procedimientos para ese tipo de problemáticas. Y sí es cierto, ¿no? Como lo dice Nicole, pues sí se juntan muchos datos, se tienen que juntar procedimientos, y pues no puedes acusar a alguien nada más por acusarlo, o sea, se tiene que, yo no estoy capacitada para decir qué tipo de probatorios, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que sí te van a pedir evidencias, ¿no? Bueno. Muchas gracias por las respuestas. No sé si alguien más de los que estamos aquí presentes tiene alguna pregunta o algún comentario. Pues a mí me gustaría agradecer muchísimo a la doctora Erlinda, porque se requiere de una gran disposición, un gran valor el tomar el papel que ella está pues ejerciendo en este momento, y sobre todo pues por el bien de la comunidad, tanto del ICAT como de la universidad. Muchas gracias, doctora Erlinda. No, pues gracias a ustedes también. Yo creo que es una forma de redituarle a la UNAM pues lo que nos brinda un lugar de trabajo. Entonces, pues trabajar en esta dirección, pues es para mí importante, sobre todo para mis estudiantes, para mis alumnos, alumnas, porque pues tenemos que formar un lugar armónico de trabajo. No se vale tener un lugar en donde tú vayas con mucho miedo o que vayas con terror. Tiene que ser un lugar armónico para poder ser eficiente. Entonces, si tú no llegas a un lugar armónico o un lugar en donde te sientes respetado, requerido, valorado, entonces en ese momento pues no puedes trabajar en forma eficiente. Pero bueno, gracias a todos, gracias a ustedes, gracias por las preguntas, todos fueron muy, muy importantes y bueno, yo voy a seguir capacitándome, o sea, es el inicio, yo creo, de esta línea en mi trabajo. Y bueno, espero tener otra oportunidad de verlos, de platicar con ustedes. Y sí, estaría muy interesante tomar en cuenta la opinión de revisar lo de micromachismos.
Hay otra situación que también ahora con la contingencia de confinamiento apareció, que fue la violencia en el confinamiento, ¿no? Que también aparecieron ciertos comportamientos específicos, entonces también es interesante revisarlos. Y sí, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los presentes, a todos los y las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género del ICAD. Los invitamos a que sigan participando en estos eventos y en nombre de la comisión, pues agradecemos su participación en esta charla. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, muy amables. Gracias a todos. Excelente presentación, doctora. Gracias. Gracias. Gracias a todos.